Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. A la hora que usted tenga la oportunidad de ver esta píldora de conocimiento general, como todos los jueves que comparto con ustedes un tema de conocimiento general, sobre todo de los temas que muchos de ustedes me han escrito a través de YouTube, de los comentarios, que les gustaría que ampliemos más. Miren, los temas que yo abordo aquí no son temas que lo que yo opine o lo que yo diga o lo que yo siento, no. Porque al fin de cuentas, lo que yo opine, lo que yo diga o lo que yo siento, pues no tiene importancia o no tiene validez de algún modo. Lo que sí como católicos tiene validez es lo que la Iglesia dice, expresa, enseña. Eso sí. Usted como católico y yo, sacerdote católico, tenemos que ser muy fieles a lo que la Iglesia en los diferentes concilios, en los diferentes sínodos y en los diferentes documentos que la Iglesia ha sacado a través de la autoridad del Papa, va enseñando sobre algunos temas. Y yo tomo mucho eso, si usted se ha dado cuenta mucho, yo tomo Código de Derecho Canónico, tomo el Dessinger, tomo documentos conciliares, tomo documentos que sean oficiales para que lo que yo digo tenga sostenimiento, ¿sí? Tenga sustento. Y eso nos ayuda y usted a la vez va sabiendo y va adquiriendo conocimiento de la Santa Madre Iglesia. Hoy vamos a tocar un tema que nos han pedido, que a muchos les interesa porque pues es uno de los temas que muchos sacerdotes hablan. Estoy haciendo referencia a las almas del purgatorio. Las almas del purgatorio como un tema a veces interesante, a veces con muchas dudas, como un tema que mueve nuestro interés. Pero hoy vamos a tratar este tema partiendo de algunas preguntas. Y una de las preguntas que me hacían en los comentarios de YouTube es: ¿cómo ayuda nuestra oración a las almas del purgatorio? Pregunta a la gente si cuando yo rezo por las almas del purgatorio, ¿mi oración les ayuda o no les ayuda? ¿Les sirve o no les sirve? Por ejemplo, una de las cosas que aquí en esta parroquia, su servidor y el Padre Arturo hemos visto, es que mucha gente manda a hacer misas pidiendo por las almas del purgatorio, y a mí me mueve, me emociona ver cómo la gente de verdad tiene tanta confianza en una oración a Dios a favor de su difunto. Y la gente así lo expresa: por las benditas ánimas del purgatorio, porque era mi difunto esposo, ¿no? Bueno, esa oración o esas misas que ofrece mucha gente, muchos de ustedes, ¿le ayudan o no le ayudan a las almas del purgatorio? Dice un comentario que nos han hecho, dice: siempre he creído que la duración de la estancia en el purgatorio depende del estado del alma en el momento de la muerte y que nuestra oración no puede acortar ese tiempo. ¿Puede aclarármelo? Esa es una pregunta que nos han hecho. Primero que nada, muchas gracias por esta pregunta que ustedes han tenido a bien hacerla. Y quiero decirles que sí, tiene mucha razón. Tiene mucha razón cuando dice que el tiempo que un alma debe pasar en el purgatorio depende mucho, o la magnitud del castigo que tenga que recibir depende mucho del estado del alma en el momento de la muerte. Depende muchísimo, ¿sí? Depende cómo su alma esté cuando ya va a morir, va a depender del tiempo que pase en el purgatorio o no pase. Porque cree que mucha gente cuando ya está muriendo, cuando siente que ya le está llegando la muerte, muchos andan buscando desesperadamente a un sacerdote para que vaya a ver a mi enfermo y lo confiese y lo unja y bueno, tantas cosas. Porque justamente depende del estado del alma a la hora de la muerte, va a ser el tiempo que pasa en el purgatorio, si es mucho
o es corto. Y mire, una de las cosas que hoy le quiero decir es que la iglesia enseña que para poder entrar en el cielo, el alma necesita purificarse de 3 cosas, ¿sí? 3 cosas. Esto lo estoy tomando del Catecismo de la Iglesia Católica. Primero, para que un alma pueda entrar al cielo, primero tiene que purificarse de algo que se llama la pena temporal. ¿Sí? El primero, la pena temporal. 2, tiene que purificarse de los malos hábitos. Y 3, tiene que purificarse de la inclinación al pecado. Vamos a entender. ¿Qué significa la pena temporal? ¿Qué quiere decir la pena temporal? ¿Por qué un alma, antes de entrar al cielo, tiene que purificarse de la pena temporal merecida por el pecado? Bueno, mire, todo pecador ofende a Dios y hiere a su cuerpo, que es la iglesia. El pecador, además de recibir el perdón de Dios por sus pecados en el sacramento de la penitencia, tiene que hacer algo para reparar el daño causado. Eso que tiene que hacer se le conoce como pena temporal. Vamos a explicarlo. Usted va a confesarse y cuando el sacerdote, después de que la escucha, levanta la mano y le da la absolución general, la absolución, particular, en ese momento usted se le perdonan sus pecados. Pero aunque se le perdonen sus pecados, todavía queda algo que usted tiene que hacer. Eso se llama la pena temporal. Repito, la pena temporal es el trabajo que usted tiene que hacer para reparar el daño causado. No crea que ya con confesarse, ya rápido, todo estuvo fácil y rápido. Hablando de la confesión, el jueves pasado, hablé justamente del sacramento de la confesión. Ojalá, si no ha podido ver esa píldora de conocimiento general, ojalá tenga la oportunidad de verla nuevamente o verla por primera vez. Entonces, usted tiene que hacer algo que repare el daño causado, ¿sí? Eso se le conoce como pena temporal. Pero, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que hacer cosas buenas como actos de caridad, obras de caridad. Tiene que hacer un acto de penitencia. Tiene que hacer una oración. Tiene que recibir una indulgencia. Algo de eso. Mucha gente piensa que con que ya me confesé, ya la libré, ya. No. ¿Y dónde queda la pena temporal? Eso lo enseña la Iglesia Católica. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, para reparar el daño de la falta que hemos cometido, dice la Iglesia, así lo enseña, tenemos que realizar una obra de caridad, una obra de penitencia, una oración o ganar una indulgencia. Cuantas más obras buenas tengamos, cuantas más oraciones hagamos, cuantas más penitencias hagamos y cuantas más indulgencias ganemos, menos será el tiempo que estemos en el purgatorio. Óigalo bien, mientras ganemos más de estas cosas, menos será el tiempo que pasemos en el purgatorio. Así es que póngase a trabajar, y yo también. El día que usted muera, que yo muera por nuestro pecado, pues esperemos que no nos vayamos al infierno, ¿verdad? Ojalá que al menos pasemos al purgatorio. Pero para que nuestra estancia en el purgatorio no sea tan tardada, de acuerdo al alma como se encuentre el día de nuestra muerte, hoy que tenemos vida, hoy que usted tiene vida, repito, tiene que hacer estas obras que van a cortar la pena temporal que se necesita para reparar el daño que cometimos con el pecado. Ya les dije cuáles son. Ahora, miren, Dios en su infinita misericordia, pues sí, ciertamente exige no un castigo al cual quizá merezcamos, porque imagínense
que Dios nos diera el castigo que merecemos por nuestro pecado, pues yo creo que pasaríamos millones de años en el purgatorio, ¿no? Pero Dios no, Dios es tan bueno, es tan misericordioso, que el castigo que Él nos va a pedir o la parte de purificación que Él nos va a pedir no se compara, de verdad, no se compara con el tiempo que debería de ser por nuestro pecado. Si no fuera por su misericordia, no saldríamos nunca del purgatorio, porque el hombre día con día se va ganando lo que él mismo por la falta del pecado comete. Pero tampoco veamos el purgatorio como un lugar de sufrimiento, como un lugar donde, ay, tengo que ir a sufrir después de esta vida llena de gozo, de placer, después tengo que ir al purgatorio a sufrir. No, no lo veamos así. Miren, el purgatorio ciertamente es sufrimiento, pero es un sufrimiento gozoso. ¿Por qué? O entendamos esto. ¿Por qué es un sufrimiento gozoso? Porque el alma va a aceptar gustosa que la purifiquen antes de entrar en el cielo, que ya tiene asegurado. Al menos un alma que está en el purgatorio, al menos al infierno no se fue, y eso ya es ganancia. Está en el purgatorio, y antes de pasar al cielo, esa alma necesita purificarse. Por eso, el alma en el purgatorio ve el purgatorio como una purificación, pero gozosa. No es una purificación de que, ay, tengo que sufrir. No, es como un camino, es como un trance para poder llegar al cielo. Por eso, dice así lo enseña la Iglesia Católica, por eso las almas se purifican. Y por eso mucha gente de nuestros pueblos y mucha gente también de ustedes, así mencionan a las almas, ¿no? Como las benditas almas del purgatorio. ¿Por qué benditas? Justamente por el hecho de que el infierno al menos ya la libraron, pero son benditas porque están en proceso de llegar al cielo, y eso las hace benditas. Por eso reciben ese nombre. En el proceso es bendita, porque al menos el infierno ya la libró, pero está en camino de llegar al cielo. Ahora, sobre la pregunta que me hacían, si el grado del sufrimiento de cada alma ya está determinado en el momento de la muerte, de acuerdo a cómo estemos, la pregunta que hacían es, ¿cómo puede ayudarla nuestra oración? Vamos a entender esto. Miren, muchos de ustedes piden a Dios cosas por su salud, por su trabajo, por su bienestar de otra persona. Y Dios, cuando escucha la oración que le dirigimos, Dios accede a darle trabajo, a darle salud, a la petición que le estamos haciendo a favor de otra persona. Bueno, del mismo modo sucede con las almas del purgatorio. Cuando yo, católico, elevo una oración a Dios por mi familiar ya difunto, para que el Señor le corte o prive más prontamente de ese lugar del purgatorio a mi familiar, pues Dios también escucha mi súplica. Y del mismo modo, Dios responde, ¿sí? Óigalo bien, Dios responde a nuestra plegaria cortando el tiempo de la purificación en el purgatorio. Si la persona que murió por su pecado y porque nunca hizo ninguna obra de caridad, nunca hizo la pena temporal, tiene muchísimos años que tiene que pasar en el purgatorio, por la oración que usted puede ofrecer por esa persona que ya murió, si está en el purgatorio, su tiempo de purificación puede ser cortado por la misericordia de Dios y por la oración que usted está dirigiendo por esa alma del purgatorio. Entonces podemos decir que nadie se salva solo, ¿no? Así, la intercesión de algún modo es, yo hago una intercesión por mi difunto. Claro, el que intercede es Jesucristo. El que intercede directamente ante el Padre es Cristo. Pero yo elevo una oración
por intercesión de Cristo al Padre, para que mi difunto pueda cortar el tiempo que tenga que pasar en el purgatorio y así llegar al cielo. Ahora después nos preguntaban, ¿y cómo sé cuando ya salió o cuando todavía no sale del purgatorio? Bueno, eso sí es difícil de responder, pero lo que le puedo decir es que usted no pierda esa esperanza y no pierda esa confianza de orar por su difunto. Y mire, si su difunto, después de toda esa oración que usted ha hecho por él, ya salió del purgatorio y usted sigue rezando, esa oración que usted está dirigiendo le puede servir a aquellas almas que nunca rezan por ellas, y que por la oración que usted dirige, también esas almas del purgatorio serán beneficiadas. Miren, a lo largo de los siglos existen algunos relatos de las almas del purgatorio aparecidas a personas aquí en la tierra para pedir sus oraciones, algunas de las cuales con el tiempo han sido canonizadas. En el mes de noviembre conviene ayudarlas lo más posible, celebrando misas, orando, haciendo penitencia y ganando indulgencias para ellas. Entonces, yo con mi oración voy a ayudar a un alma del purgatorio para que su estancia allí sea más corta. Y después nos hacían otra pregunta. Me decían, bueno, sé que yo puedo ayudar a un alma del purgatorio, pero ahora la pregunta es, ¿ellas pueden ayudarnos a nosotros o no? Vamos a ver qué dice la Iglesia Católica. La respuesta ante esta pregunta es sí. ¿Las almas del purgatorio nos pueden ayudar también a nosotros? Sí. Y vamos a entenderlo. En primer lugar, nosotros aquí en la tierra nos ayudamos mutuamente, ¿no? Si yo veo la necesidad de alguien, voy y le ayudo. Hay un solo mediador entre Dios y el hombre, que es Jesucristo. Pero cuando rezamos unos por otros, nuestras oraciones pasan por esa poderosa mediación de Jesús y a través de Él llegan al Padre. Nuestra oración, entonces, por los demás obtiene de algún modo una respuesta a lo que le estamos pidiendo. Es lo que decía hace ratito. Yo pido por las almas del purgatorio. Pero algunas revelaciones privadas de las almas del purgatorio han hecho saber a personas de este mundo que sus oraciones les han servido para salir de allí. Por ejemplo, la revelación que dio inicio a la costumbre de las misas gregorianas. ¿Qué son las misas gregorianas? Son 30 misas seguidas y sin que sean interrumpidas, seguiditas, todos los días por una persona que ya murió. Una de las revelaciones es que acabando la misa 30, esa alma del purgatorio sale y va al cielo. Y eso es una revelación privada. Todos podemos ayudarnos unos con otros, todos, ¿sí? Cuando hablamos de la comunión de los santos, cuando hablamos de las almas del purgatorio que se hallan más cerca de Dios que nosotros, pues están siendo purificadas. Acuérdese, el purgatorio es un camino antes de llegar al cielo. Y por eso las almas están en la cercanía con Dios. Así pues, imagínense, Dios cada vez se va haciendo más cercano a nosotros. Una madre que ha fallecido reza desde el purgatorio por los que han quedado en este mundo. Una mamá que ya murió y que está en el purgatorio purificando su alma antes de pasar al cielo. Pues desde allí, desde ese lugar del purgatorio, ella también reza para que sus hijos que quedaron en este mundo también estén muy bien. Y así la oración de esa alma en el purgatorio puede ayudar a las necesidades de su familia. Las oraciones, entonces, que pasan por la intercesión de los difuntos son correspondidas por un milagro, ¿no? Por un milagro. De hecho, hay mucha gente hoy en día que le sigue pidiendo y encomendando sus necesidades a sus familiares difuntos. Yo he escuchado y yo he visto cómo
como dicen, ay mamacita, ay papacito, ay hermano, ay hermana, tú que ya estás en la presencia de Dios, ayúdame. Bueno, esperemos que ya esté en la presencia de Dios, pero si no es así, al menos, y si ya libró el infierno, al menos en el purgatorio sí está, y desde allí, claro que le puede ayudar. Todo esto que estoy diciendo no me lo estoy inventando, óigalo bien, lo estoy sacando de lo que la Iglesia propone. ¿Quiénes lo proponen? Miren, algunos teólogos han utilizado estos argumentos para defender que las almas del purgatorio pueden rezar por nosotros. ¿Quiénes? Y ojalá que usted lo profundice más. Estoy hablando de San Roberto Belarmino, de Francisco Suárez y San Alfonso María de Ligorio. Este último, San Alfonso María de Ligorio, dice lo siguiente, escuchen. De la misma manera, siendo las almas benditas del purgatorio tan amigas de Dios y estando como están, confirmadas en gracia, parece que no hay razón ni impedimento que les estorbe rezar por nosotros. Cierto es que la Iglesia no suele invocarlas e implorar su intercesión, ya que ordinariamente ellas no conocen nuestras oraciones, mas piadosamente podemos creer, como arriba indicamos, que el Señor les da a conocer nuestras plegarias. Oigan nada más. Esto lo dice San Alfonso María de Ligorio. Entonces, si algún familiar fallece, es conveniente pedirle a él que pida por nosotros. Estoy diciendo que el difunto no conoce nuestras necesidades, pero Dios les puede comunicar cuáles son nuestras necesidades para que ellas, que están en camino de llegar al cielo, recen por nosotros. Así pues, el hecho de rezar por estas almas nos lleva a tener presente la realidad del purgatorio y hacer todo lo posible para que el tiempo que tengamos que estar ahí sea el tiempo más corto posible. Tratamos de responder a una de las preguntas que nos han hecho en los comentarios y cada vez nos van llegando más preguntas de muchas dudas que ustedes tienen. Poco a poquito vamos a ir respondiéndolas en 20 minutos, en 15 minutos, como esta píldora de conocimiento general. Si usted tiene alguna duda de algo, escríbala y con mucho gusto vamos a ir respondiendo a lo que usted tiene de su interés. Hermano o hermana que nos está viendo, muchísimas gracias por seguir formando su fe. Muchas gracias porque se toma el tiempo de escucharme, de prestarme atención. Pero sobre todo quiero invitarle a que el fruto de esta píldora de conocimiento general sea que usted ore por sus familiares ya difuntos. Si aún siguen en el purgatorio, para que puedan llegar algún momento al cielo. Y hoy que usted tiene vida, desde este momento, comience a hacer obras de caridad, obras de penitencia, gane indulgencias, para que el día que usted muera, la pena temporal que tenga que pasar sea más corta. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bienvenidos hermanos y hermanas. Gracias una vez más por compartir con nosotros este momento. Hoy toca meditar, poner atención a una píldora de conocimiento general. Miren, muchos de ustedes a través de YouTube, ahí en los comentarios, nos van poniendo algunos temas que ustedes quieren que abordemos. Y hoy vamos a abordar un tema que ustedes nos han pedido. Ese tema justamente es ¿por qué poner a las imágenes velas? ¿O por qué ponerle velas a los santos? ¿O por qué poner velas en la casa de Dios? Y lo vamos a hacer, vamos a tratar este tema tomando la palabra de Dios, para que no nos digan que nosotros inventamos cosas o decimos cosas que no son ciertas. Aquí está la palabra de Dios. Acuérdese que para nosotros es importante la palabra de Dios. Yo quiero que tome su Biblia, mi hermano, en su casa, y vamos hoy a dirigirnos de manera especial a un libro, que es el libro del Éxodo. En el libro del Éxodo vamos a leer algunos fragmentos, unas partes,
y allí vamos a dirigir nuestra mirada. ¿Por qué un católico en la casa de Dios pone velas? ¿Por qué un católico a las imágenes pone una vela? O usted en su casa quizá le pone velas a su Virgen, a su San José, a la imagen que usted tenga en casa. ¿Por qué lo hace? ¿O para qué lo hace? Miren, abra su Biblia. En el libro del Éxodo, vamos a ubicarnos en el capítulo 25. En el capítulo 25 vamos a ir leyendo partes, fragmentos de diferentes capítulos para poder entender todo un contexto, porque si leemos, tendríamos que leer prácticamente del capítulo 25 como hasta el capítulo 38 y no nos daría tiempo en este momento. Entonces voy a ir leyendo de estos capítulos algunos fragmentos, pero los voy a ir mencionando para que usted en su casa también lo corrobore, que lo que yo estoy diciendo aquí, usted también lo tiene en su casa. En el capítulo 25 del libro del Éxodo, luego en el versículo 1, dice: Yahvé habló a Moisés para decirle: pide a los israelitas que recojan lo que me van a ofrecer, lo recibirán de toda persona a quien su corazón generoso sugiera ofrecérmelo. Fíjense, ahí hay algo muy importante. Dice, pide a los israelitas que recojan lo que su corazón generoso me va a ofrecer. Continúa, esto es lo que me pueden recoger: oro, plata, cobre, ropas de color jacinto, morado, rojo, lino fino, pelos de cabra, pieles de carnero teñidos de rojo y pieles moradas, madera de acacia, aceite para lucero, aromas para el óleo de la unción, perfumes de buen olor, piedras de ons, piedras de engaste para adornar efod y pectoral. Y bueno, continúa, ¿no? Continúa todo eso. Y luego, fíjense, en el mismo capítulo 25, versículo 10, dice lo siguiente: harás un arca de madera de acacia de 2 codos y medio de largo, codo y medio de ancho y otro codo y medio de alto. La revestirás de oro fino por dentro y por fuera, y labrarás una cornisa de oro alrededor. Yahvé le está hablando a Moisés y le está diciendo lo que la gente le puede ofrecer. Y ahora Yahvé le está diciendo a Moisés: harás un arca de madera, y le está diciendo las medidas, ¿no? Luego, capítulo 25, versículo 18. Asimismo harás 2 querubines de oro macizo y los pondrás en las extremidades de la cubierta. Pondrás un querubín a una extremidad y el otro en la otra. Formarás un solo cuerpo con la cubierta a sus 2 lados. Los querubines extenderán sus alas hacia arriba y sus alas cubrirán el lugar del perdón. Estarán de frente el uno al otro y sus caras mirarán hacia el lugar del perdón. Lo pondrás sobre el arca y pondrás detrás de ella el testimonio que yo te daré. Fíjense, Yahvé primero le dice a Moisés que la gente ofrezca lo que su corazón generoso le quiere dar. Ya leímos lo que le puede ofrecer. Después Yahvé le dice a Moisés: ahora haz un arca de tales medidas. Y ahora en el capítulo 25, versículo 18, está diciendo: ahora me harás 2 querubines de oro macizo. ¿Qué es un querubín? Es un ángel. Bueno, entonces van a decir los protestantes, que si a lo mejor algún protestante ve este video, o les vamos a decir a ellos: pues no se supone que Dios prohíbe las imágenes, no que Dios está en contra de las imágenes. Aquí la palabra de Dios está diciendo que Yahvé le dice a Moisés: construye 2 querubines de oro macizo, y les dice dónde lo tiene que poner. Les dice cómo van a ser, con sus alas hacia arriba, cubrirán el lugar. Dice, estarán de frente, sus caras se mirarán. Dice, y lo pondrás sobre el arca. Fíjense, es decir, Yahvé le está diciendo a Moisés que construya 2 ángeles, 2 querubines de oro. ¿Y dónde los va a poner? Allí los va a poner. Y continuamos. En el mismo capítulo 25, versículo 31, dice:
Labrarás igualmente un candelabro de oro puro. Su pie y su tallo serán de oro macizo. Sus capullos y flores formarán cuerpo con él. Saldrán 6 brazos de sus lados, 3 de uno y 3 del otro. Ahora fíjense, ahora Yahvé le está pidiendo a Moisés que haga un candelabro de oro puro. ¿Qué es un candelabro? Un candelabro es donde se pone una vela. Este es un candelabro, ¿sí? Y dice la palabra de Dios que Yahvé le dice a Moisés: ahora labrarás igualmente un candelabro de oro puro. Capítulo 25, versículo 31 del libro del Éxodo. Y vamos a continuar. Ahora vamos a seguir aquí mismo en el Éxodo, pero ahora en el capítulo 37, versículo 17. Y dice lo siguiente: labró igualmente de oro puro el candelabro. Era de oro macizo su pie y su tallo. Sus cálices y nudos y flores formaban un cuerpo con él. Salían 6 brazos de sus lados, 3 de uno y 3 del otro. Cada brazo tenía 3 cálices en forma de flor de almendro, con capullos y flores. En el mismo candelabro había 4 cálices en forma de flor de almendro, con capullos y flores. Un capullo debajo de los 2 primeros brazos que formaban cuerpo con el candelabro, otro debajo de los siguientes y un tercero debajo de los 2 últimos brazos. Se hizo lo mismo para los 6 brazos que salían del candelabro. Los capullos y los brazos formaban un cuerpo con el candelabro. Todo ello era de oro puro macizo. Hizo sus 7 lámparas. Sus despabiladeras y ceniceros eran de oro puro. Se empleó un talento de oro para hacer el candelabro con todos estos utensilios. Hizo también el altar del incienso. Lo hizo de madera de acacia. Tenía medio metro de largo y de ancho era cuadrado. Tenía 1 metro de altura. Fíjense, aquí está. En el Éxodo 37, versículo del 17 al 25, ahora nos está relatando cómo Moisés hace lo que Yahvé le está pidiendo. ¿Y qué le está pidiendo Yahvé? La realización, la creación de un candelabro. ¿Y para qué es un candelabro? Para poner una vela. Una vela que va a iluminar el lugar que es el lugar del culto del Señor. Una vela que va a iluminar el lugar sagrado del Señor. Usted, ahí en su casa, seguramente tiene un lugarcito, un altar, donde para usted es un lugar sagrado. Donde en ese lugar usted seguramente tiene sus imágenes benditas, tiene a lo mejor su vela, tiene a lo mejor su Biblia, y a lo mejor usted ahí en las mañanas cuando se levanta se pone a rezar, o ahí hace su rosario, porque ese lugar en su casa es un lugar sagrado, en donde usted refleja la presencia de Dios. Aquí en la casa de Dios también, este es un lugar sagrado. Y las velas que nosotros le ponemos al altar del Señor, el incienso que ponemos, que ya lo acaba de decir el texto bíblico, en el altar del Señor, es para dar culto al Señor. Es para que este lugar sea un lugar respetado, en donde las velas, en donde el incienso nos ayuden a dar gloria a Dios. El Señor no está prohibiendo las imágenes. Dios no prohíbe las imágenes, porque lo acabamos de leer. Dios no prohíbe las velas, porque le pide a Moisés que haga unos candelabros, y dice lo que acabamos de leer. Dice: y entonces se hizo de oro puro e hicieron sus 7 lámparas, ¿sí? Es decir, la luz que va a iluminar el lugar sagrado del Señor, la luz que va a iluminar el lugar bendito del culto del Señor.
Por eso, traer una vela a un lugar sagrado, traer incienso ante el altar del Señor, es respetar el lugar sagrado. Fíjense que aquí en Acatlán estamos, y en los demás pueblitos que atendemos, una de las cosas muy particulares que hace la gente de muy buen corazón, de mucha fe, aquí hay muchas personas que a la misa traen sus sahumerios. Usted seguramente las ha visto cuando transmitimos la misa. Y justamente es la fe de la gente que acompaña al Señor. Cuando van por el Santísimo Sacramento al sagrario para traerlo al altar, la gente acompaña con sus sahumerios, porque el incienso, la luz, refleja la presencia del Señor. Es decir, un lugar sagrado, un lugar para adorar a Dios. Y esta gente tan humilde y tan sencilla y de una fe tan grande, refleja justamente lo que la palabra de Dios hoy nos está diciendo. El incienso, las velas, los candelabros, todo esto le da dignidad al lugar que merece el Señor. Hay lugares para todo, hermanos, hay lugares para todo. Y la casa de Dios es un lugar para el culto al Señor, para adorar a Dios. Y este lugar tiene que estar revestido, tiene que estar lleno de gloria y majestad. Ahí en su casa usted seguramente también tiene un lugarcito para dar gloria a Dios, para dar ahí sus oraciones al Señor. Y también tiene que ser un lugar digno, aunque sea pequeñito, aunque solamente sea una repisa, pero tiene que ser un lugar digno, donde usted allí eleve su presencia, en presencia su oración al Señor. Hoy hemos escuchado en la palabra de Dios cómo Jesús no está en contra de las imágenes y no está en contra de las velas, no está en contra del incienso. La palabra de Dios nos dice: Señor, así como el incienso sube a tu presencia, así también mi oración suba como incienso a tu presencia. ¿Sí han visto cuando al carbón le echan copal y sale el incienso, sale el humo hacia arriba? Bueno, así como el incienso sube a la presencia de Dios, también nuestra oración, Señor, suba a tu presencia. Y lo que te ofrecemos, las velas, las flores, el candelabro, el incienso, lo que tú, Señor, le dijiste a Moisés, que de la generosidad del corazón se te ofrezca algo, Señor, tú lo recibas como una ofrenda agradable. Pero acuérdese que la ofrenda más agradable que le gusta a Dios es la conversión del corazón. La ofrenda perfecta al Señor es que nosotros cambiemos nuestras malas acciones. Porque mucha gente podría ver este video y podría decir: pues entonces yo estoy bien, yo ya le pongo su vela a mi santito, yo le llevo su vela a la iglesia, yo le llevo su vela al Santísimo Sacramento, yo le pongo sus flores, pero sigue siendo el mismo. Y el Salmo 50 llega un momento también en donde nos dice: Señor, los sacrificios, las ofrendas no los quisiste. Lo que tú quieres es un corazón contrito. Un corazón contrito, Señor, tú no lo desprecias. Entonces, a la hora, hermanos, de ofrecer a Dios una vela, a la hora de ofrecer unas flores, de ofrecer incienso, de ofrecerle algo desde la generosidad del corazón, también tenemos que ofrecer nuestro cambio de vida. ¿Cómo yo voy a dejar esas malas acciones por corregir mi vida y así agradar al Señor con mi vida? Esa es la mayor ofrenda. Que Dios de verdad nos ayude a entender y que no nos dejemos arrastrar por lo que los hermanos protestantes nos dicen. Y una persona que no lee su Biblia, pues le cree. Pero aquí en la palabra de Dios, lo acabamos de ver, Jesús, Yahvé, no está en contra de las imágenes. Al contrario, le pide a Moisés que las haga y les dice dónde los tiene que poner: en el altar del Señor. Porque el altar del Señor es un lugar destinado para el culto.
para la alabanza a Dios. Hermanos, muchísimas gracias por darse el tiempo de estas píldoras de conocimiento general. Ojalá que a todos nos esté ayudando a avanzar, a seguir adelante y que todos mediante estas píldoras de conocimiento general defendamos nuestra fe. Usted católico, yo sacerdote católico, tengo que defender mi fe y la voy a defender justamente nutriéndome de la palabra de Dios. Gracias por compartir este momento. Si a alguien sabe que le sirve esta pequeña cápsula, compártala con aquellos que necesitan tener este conocimiento a través de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que tengan un buen día a la hora que estén viendo esta cápsula, en el día, en la noche, que Dios les bendiga. Y gracias de todo corazón por continuar con nosotros en las redes sociales y seguimos evangelizando. Aunque muchos quieran acabar con este proyecto, seguimos, porque este proyecto es del Señor. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.